Bienvenidos a una edición más de su programa Imperio de Ley, un programa orientado exclusivo básicamente en temas políticos y en temas legales. Esta semana, ya es la segunda semana de diciembre, hemos arrancado con fuerza. Si bien es cierto, hasta la semana pasada los candidatos oficiales todavía estaban un poco tibios respecto de las campañas electorales en las calles. Siento que esta semana va a ser diferente y seguramente en el devenir de las semanas vamos a encontrar más candidatos que quieran seguir buscando espacios para poder brindar sus propuestas, para poder hacerse escuchar y para poder conectar con la gente. Entonces, es por eso que nosotros hemos visto por conveniente generar un espacio de diálogo con los candidatos. No olvidemos que son más de 3.000 candidatos a la fecha, bueno, no lamentablemente, sino hay varias opciones en realidad, para que ustedes como ciudadanos puedan elegir a conciencia, puedan tener a bien, estudiar bien a su candidato, analizarlos y poder tener una decisión muy bien informada. Es importante que nosotros como medio de comunicación podamos ser una plataforma para que estos candidatos puedan brindar sus propuestas y puedan comunicarlas de la manera mejor posible. Es así que hemos abierto este espacio de diálogo. El día de hoy nos visitan 3 candidatos de diferentes partidos políticos. El día de hoy nos acompaña la señora Gina del partido Somos Perú. Ciertamente, Gina, gracias por estar aquí. Por favor, quisiera que te presentes con tu número, el partido por el cual representas y conversemos un poco acerca de tus propuestas. Muchas gracias por invitarme. Realmente es bueno que los medios de comunicación nos abran las puertas a los candidatos nuevos, a la gente nueva que quiere renovar la política. Soy Gina Galvez, soy ingeniera industrial y abogada. Tengo más de 25 años de experiencia en gestión pública y privada y quiero poner al servicio de mi país toda esta experiencia que he podido recoger a lo largo de todos estos años y del conocimiento que puedo tener dado el recorrido que he hecho de Lima y del Perú por mi trabajo. Buenísimo. Vamos paso a paso para ir conociendo de manera ordenada tu experiencia. Lo dijiste rápidamente, ¿no? Eres ingeniero. Ingeniero industrial y abogada. Industrial. Y abogada a la vez. ¿Tienes 2 carreras? Sí, 2 carreras. Buenísimo. ¿Vas con el número 4 por Somos Perú? Sí, soy el número 4 de Somos Perú. Fue una elección interna por la que pasamos todos y bueno, me tocó el número 4. ¿Cómo llegas tú a Somos Perú? ¿Tú eres militante, eres afiliada política a Somos Perú hace tiempo? Soy militante soy militante de Somos Perú desde hace muchos años. Siempre he sido una militante más. Hace poco ya comencé a entrar ya en la política básicamente. Creo que Somos Perú es un partido que se encuentra limpio y que quiere trabajar antes no eras digamos, activista política. Claro. Nunca he sido la que está postulando. Eras militante, pero militante, trabajando con el partido, apoyando a los candidatos, apoyando también a las personas que estaban ahí. ¿Y qué hace que Gina en estas elecciones extraordinarias, digamos, tome participación como candidata? Porque creo que el Congreso que fue disuelto no nos representaba. Yo siento que ese Congreso no nos representaba y que estábamos dando el paso a la corrupción y que la corrupción nos estaba quitando para nuestros hijos. Yo tengo 2 hijos en edad universitaria. A nuestros hijos educación, salud. Tenemos tantos problemas y el Congreso anterior actuaba de espaldas a nosotros, a nuestras necesidades. Y creo que ha llegado el momento en que las personas nos pongamos de pie y hagamos las cosas como tenemos que hacer. Trabajemos realmente para solucionar los problemas de nuestro país, que ya nos dejemos de discusiones y cosas. O sea, definitivamente me queda claro que tú tienes una posición adversa frente a lo que sucedió con la disolución del Congreso. Bien, pero igual quisiera que nos aclares un poquito más cómo tú tomaste esta disolución y cómo crees que afectó desde la interna y también desde el punto de vista cómo nos ve la comunidad internacional. Bueno, yo pienso que se volvió en este momento, en el momento que pasa en Latinoamérica, los problemas que está pasando, creo que se volvió como una válvula de escape a un hartazgo contenido de la población. Yo he tenido la oportunidad de estar caminando por todo Lima, no solamente por esta elección, sino por el trabajo que realizo. Y en las calles la gente está cansada de que los políticos sigan dándole vueltas a sus asuntos sin ver realmente lo que a nosotros nos interesa como peruanos. Correcto, esa es una opinión de las personas que tú has podido percibir. Exacto. Pero la opinión de Gina respecto a la disolución del Congreso, ¿cuál es? ¿Estabas a favor? ¿Estás en contra? ¿Qué te ha dejado esa experiencia? Creo
que lo que me ha dejado como experiencia es que tenemos que fortalecer las instituciones. Renuevo la pregunta, ¿estás a favor o en contra de la disolución? De la disolución, yo creo que fue una medida correcta en determinado O sea, ¿fue momento. correcto para ti que se Sí. disuelva el Congreso? Sí. Ok. Lamentablemente se llegó a ese extremo porque no supieron coordinar y consensuar el Congreso con el Ejecutivo para tomar esas medidas que eran necesarias, ¿no? Y cuando llegamos en ese momento, bueno, tienes que tomar una medida, la tomó el presidente y nosotros como Partido Democrático tenemos que participar en las contiendas políticas y salir adelante y sacar al país. Partido Democrático, pero suena o puede sonar contradictorio porque hay un quiebre de la democracia con la ruptura o con el hecho mismo de que se disuelve el Congreso, porque justamente ahorita estamos en la recuperación del poder más importante del Estado, que es el legislativo. Exacto, y por eso son estas elecciones, para poder formar un nuevo Congreso que pueda continuar con esta vida democrática de nuestro país. Bien, perfecto. ¿Cómo llegas tú entonces al partido? Tú llegas como militante, bueno, tú eras militante hace mucho tiempo, formas parte ya de una actividad, valga la redundancia, eres mucho más activa en el partido desde tu propia candidatura como tal. ¿Quién te pide que seas candidata? ¿Quién es el secretario general del partido? No, nosotros hacemos una elección interna. Yo he participado en la elección distrital. Quedé en cuarto lugar en la elección distrital y luego en estas elecciones presentamos las candidaturas y bueno, hubo una votación en las internas y salí elegida para poder representar al partido con el número 4. Correcto. Gina, ¿qué propuestas concretas, ejes traes tú para que el público que nos ve pueda conocerlas? Bueno, creo que es necesario, importante, trabajar en un corto periodo, pero con mucha responsabilidad. Es un Congreso que tiene una responsabilidad muy grande para poder trabajar en varios ejes. Primero, una reforma política. Somos Perú cree en la eliminación de la inmunidad parlamentaria, es algo en lo que estamos comprometidos. También creemos que las joyerías de los congresistas deberían ser eliminadas en una regulación de sueldos de los congresistas. También tenemos otras propuestas a nivel de reformas judiciales electorales que debemos hacer, que el pueblo reclama. Y en temas ya puntuales, por ejemplo, a mí sí me gustaría presentar un proyecto de ley que vea una ley marco de presupuesto que permita que Lima Metropolitana tenga un mayor presupuesto. ¿Por qué? Lima Metropolitana tiene más o menos 2.500 millones de soles de presupuesto al año, casi 10 millones de habitantes, y tenemos muchas obras de infraestructura, salud, educación postergadas, que no se han hecho y que tenemos que hacer, y eso necesita el financiamiento del gobierno central y que es importante que se genere una ley marco para que Lima pueda tener esas obras que se necesitan. Correcto. Quisiera hacerte una pregunta de orden, digamos, coyuntural con respecto a la venta o la devolución de importe por la venta de Chaclia. ¿Estás al tanto del caso? Quisiera saber qué opinas tú al respecto. ¿Estás a favor de que se haya hecho una devolución por parte del Estado a esta empresa que, bueno, en mi opinión personal, ha estafado al Estado peruano, le ha robado? ¿Crees tú que está bien esta devolución? ¿Crees que era una medida necesaria? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, yo sí creo que hay contratos que tiene el gobierno, el Estado, que tienen que ser revisados. Todos aquellos contratos que están revestidos por corrupción deberían ser de alguna manera revisados. Tú sabes que muchos de esos contratos son contratos ley y que la Constitución los protege de alguna manera. Pero tenemos que llegar a un momento en que, como estamos viendo los niveles de corrupción, un sistema que se ha corrompido en general, tenemos que poner candados y llaves para que cuando se den estos casos no seamos nosotros como Estado los perjudicados, sino que se sancione a quien se tiene que sancionar y no estén blindados bajo el tema de los contratos ley que suelen ocurrir, ¿no? Ok, ¿tú crees entonces que el problema nace por el diseño y la confección del contrato? Exacto. En eso tenemos que ser muy puntuales. Por ejemplo, los contratos de los peajes, yo creo que deberían ser buscar la nulidad de los mismos, los contratos de peajes que tenemos en Lima Metropolitana. ¿Por qué? Porque ya se ha roto el equilibrio económico-financiero, porque hemos visto que nacen a muchos casos, al parecer, de la corrupción y son lesivos para la población. Si existe una cláusula de nulidad, tenemos que activarla para que esto no siga perjudicando a la ciudad. Entonces, en todos los casos, yo creo que todos tenemos que buscar lo mejor para la ciudad o para el Estado peruano.
Bien, está claro. Respecto retrocediendo un poquito a lo que habías comentado, respecto a la inmunidad parlamentaria, que es un tema de la cual mucho hablan nuestros ciudadanos. Tú indicas claramente que tienes ustedes como bloque, como partido tienen una posición tomada respecto a que la inmunidad parlamentaria deje de existir como tal. Exacto. Correcto. Tengo una pregunta ahí. ¿También esto aplicaría para la labor de fiscalización que haces como congresista? Esto es, si tú fiscalizas, ¿tú puedes fiscalizar no teniendo la inmunidad parlamentaria? ¿Es viable, inviable? Desde mi punto de vista, sí. El modelo colombiano también lo permite. No es necesaria la inmunidad. Sí hay un control antes de que pueda ser procesado. Pero yo creo que con la verdad en la mano es importante que uno fiscalice. Si yo encuentro toda la documentación y estoy fiscalizando una compañía, una empresa o un acto de gobierno, si yo tengo la verdad en la mano y tengo los documentos que prueban digamos, lo que estoy denunciando, entonces no debería temer de ninguna manera enfrentarme a la justicia como lo hace cualquier peruano en cualquier momento cuando denuncia un acto de corrupción, por ejemplo, que ellos ven. Ahora creo que se tiene que proteger también a la persona que denuncia el tema de la corrupción cuando se trata de un ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, no es necesaria la inmunidad cuando se tiene la verdad en la mano y se puede probar lo que se está diciendo como denuncia, ¿no? ¿Cómo lucharías contra la corrupción? Mira, primero yo creo que hay que fortalecer el sistema anticorrupción. Tenemos que fortalecerlo y tenemos que fortalecer también, en ese caso, no solamente al que denuncie, sino al que provee información para que pueda llegar a sancionar al corrupto, ¿no? También tenemos que trabajar porque las instituciones no se pongan controles que no permitan que avance la institución como institución, porque tú ves que hay niños que, por ejemplo, no hay incubadoras, pero la compra está a punto de ser firmada y no la firman porque creen que está mal. Pero si esto tiene un acompañamiento desde el principio hasta el final, va a poder prevenirse el tema de la corrupción. Entonces, como funcionario he podido implementar el ISO 37001 y en este momento estoy de licencia en la Municipalidad de Ate, pero ya se comenzó también la implementación del ISO 37001, que es un ISO antisoborno, que te permite controlar a través de todo un sistema desde el principio para prevenir justamente los actos de corrupción, y desde ese modo tenemos que ir trabajando. Vamos a hablar un poquito acerca del periodo, que es un periodo cortísimo. Muy corto, 3 legislaturas. Sí, es muy cortísimo. ¿Cómo crees tú que va a ser o que podría ser eventualmente tu actividad como congresista en un periodo tan corto? Creo que primero nos tenemos que enfocar como bancada y consensuar sobre los temas macro que necesita el país. Estas reformas políticas, estas reformas judiciales, estas reformas electorales que se necesitan y que son importantes hacer. Luego tenemos que ocuparnos también de aquellos temas que la gente reclama, que son tan importantes. Temas de educación, salud, que hay que incrementarle el presupuesto, pero también se tiene que dividir el presupuesto para que no se gaste tanto en gastos administrativos, sino en gastos operativos y en inversión, que es lo que necesita la población. Después de eso tenemos que ver algunos temas y tenemos que priorizarlos. Tenemos que priorizar, por ejemplo, el tema del transporte. En Lima Metropolitana es muy importante. Tenemos que fortalecer a las instituciones que controlan ese tipo de transporte público e incluir a personas como los taxis colectivos que no forman parte del transporte público, que deberían formar parte y deberían formalizarse, porque es importante que todos podamos llegar a nuestras casas donde no llega un transporte de 18 metros, pues llega el taxi colectivo y tenemos que formalizarlos, y para mí eso es importante. Si Gina Gálvez tuviera la oportunidad de reelegirse, ¿aplicarías a la reelección? No. Yo sí creo en la alternancia. Creo que es importante que las personas alternen políticamente y también por salud de la población. Lamentablemente, cuando uno comienza un trabajo y tiene mucho tiempo en ese trabajo, es como que se le pones piloto automático y comienzas a navegar y no ves realmente lo que está sucediendo. Para mí es importante que la alternancia democrática ayude no solamente en la renovación de cuadros, sino también en la visión de lo que se quiere hacer como país, pero continuar con aquellas políticas que son necesarias e importantes. Hay algo que sí se tiene que tomar en el Estado, es que hay instituciones que deben ser meritocráticas, que deben despolitizarse. ¿Para qué? Para que puedan seguir dándole frutos a nuestro país. Preguntas cortitas para ir cerrando la entrevista y darles paso también a otros candidatos. Sí, no. ¿Estás de acuerdo con el aborto? No. No estás de acuerdo con el aborto. Bien. ¿La legalización de la marihuana? Tampoco. Tampoco estás de acuerdo con la legalización de la marihuana.
Bien, hace poco hubo un evento de muchachos del mismo sexo que se estaban besando públicamente. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿En contra? Yo soy una creyente de las libertades y del respeto. Yo creo que las personas, siempre y cuando respeten a los demás, son libres de expresar sus sentimientos en el lugar, en la forma que crean necesario. Cortito, un mensaje final para los que nos están viendo. Nada, muchas gracias por la oportunidad. Soy Gina Galvez, me presento al Congreso con el número 4 de Somos Perú. Ya basta de promesas, hagamos el cambio, y con tu voto puedes hacer el cambio votando responsablemente y por gente que está preparada para el cargo. Bien, Gina, muchas gracias. Ha sido Gina Galvez. Vamos a pausa para poder continuar con las propuestas de otros candidatos que nos acompañan esta mañana.